Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 17 de septiembre, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Como siempre, nos da muchísimo gusto compartir desde muy tempranas horas del día nuestra señal con noticias. Y por supuesto ahora vamos en hora y media a conocer el análisis pertinente de temas importantes del país. Una evaluación de la marcha ciudadana del pasado 15 de septiembre en el contexto también de un discurso emitido por el Ejecutivo en la cual destaca aspectos relevantes que tienen que ver con la construcción de mega obras y planes de medidas impulsadas a través de la política de gobierno, entre ellas presentar lo más pronto posible un paquete o una ley que busque de alguna manera aliviar el tema de las pensiones en nuestro país. Eso, entre otros aspectos importantes, análisis también con relación al anteproyecto de reforma constitucional presentados en ese mismo contexto. Eso y otros temas vamos a tener esta mañana con nuestro acostumbrado panel. Antes quiero aprovechar, y sé que nos está viendo, sé que vamos a estar todos de manera muy conectados, haciendo oraciones al Creador, precisamente para que nuestro buen amigo Juan José Martel pueda salir cuanto antes, así como también muchos salvadoreños de las situaciones que se presentan a raíz de padecer COVID-19. Así es que vaya para Juan José Martel nuestro mejor deseo para superar esa situación que está viviendo. Sabemos que tu situación está bastante controlada. Esperamos que salgas lo más pronto posible de esa situación. Saludo muy cordialmente, Julio Valdivieso, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Ernesto, buenos días a todos los televidentes. Gracias. Tania Pastor también ya está con nosotros. Tania, buenos días, qué gusto saludarte. Gracias, buenos días, Ernesto, y a toda la audiencia de este programa y por supuesto a mis colegas panelistas también. Un saludo. Gracias. Don Ronald Umaña, gracias por acompañarnos, don Ronald. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a Tania, buenos días a Julio y a Marvin y por sobre todo a la teleaudiencia. Un abrazo fraternal para todos. Gracias, Marvin, también por acompañarnos ahora. ¿Qué tal? Buenos días al panel y a la audiencia. Bueno, sin duda alguna, el punto de partida que nos va a llevar a comprender mejor el análisis que podemos copar esta mañana está relacionado precisamente con una evaluación, un análisis, una lectura que se puede hacer desde la perspectiva de ustedes con respecto a esta marcha ciudadana realizada el pasado 15 de septiembre, en la que se generaron muchas reacciones a su paso, entre ellas la del presidente de la República, de considerar precisamente que detrás de todo esto pues había motivaciones de apoyo por parte de países amigos y sobre todo también de otros elementos que también se dieron a raíz del discurso ya emitido en horas de la noche. A ver, Julio. Bueno, yo creo que el día 15 de septiembre tenía años de no recordar una forma de expresión de la ciudadanía, ¿verdad? De manifestando su descontento a algunas de las acciones. Vi personas de todas las edades, pero sobre todo vi jóvenes, sí, ¿verdad? Muchísimo. Que eso marcaba como una disyuntiva, dijéramos, en cuanto al abordaje, porque aunque habían políticos ahí, la mayoría no iba o no fue convocada para una marcha en función de un partido o en función de una organización. Iba muchísima gente, ¿verdad? Que lógicamente detrás de esto tiene que haber alguien, porque esto no es que se hace por obra. Creo que la organización manda un mensaje muy claro, ¿verdad?, de que existe una gran cantidad de personas. No es cierto que se decía que era un porcentaje mínimo de la población. Está demostrado que hay gente que no comparte, y eso es la democracia. Es decir, está mandando señales muy claras de que hay que incluir a todos, que cuando se llega a ostentar la presidencia se gobierna para los que votaron y para los que no votaron por él. Entonces creo que esto debe ser evaluado, y hay algo que quisiera resaltar. Muchas de esas manifestaciones es la percepción que tiene la ciudadanía en algún momento de las actuaciones que ha tenido la Asamblea Legislativa, ¿verdad?, que están arrastrando, dijéramos, al propio presidente.
¿Por qué razón esto? Porque en muchos de los casos han tenido posiciones que no han sido coherentes. El caso típico de los jueces, la retórica que usaron para dijéramos, establecer una ley bajo el argumento de una depuración por el hecho de tener 60 años. Ese ha sido un costo que creo que lo deberán de evaluar, porque al final estamos viendo de que la gente está manifestando su descontento y ojalá de que puedan canalizar y no llevar a este país aún más a polarizarlo de donde está. Ok, Tania, veamos tu lectura, Tania. Bueno, yo estoy de acuerdo en esto último que dijo Luis Valdivieso. Sí, la retórica definitivamente no fue la más feliz, porque el mensaje se transmitió de una manera errónea. También hay que tomar en cuenta que hay personas de estas que se manifestaron. A mí me parece una verdadera muestra de la voluntad de, aunque sea una minoría, pero es un reflejo. Hay de todo, hubo infiltrados, hubo no infiltrados. Yo sí creo que también hay injerencia. Por lo menos yo recuerdo un tuit de una persona diplomática en El Salvador, en donde incluso un periodista salvadoreño dijo: las indirectas de esta persona cada vez son más directas, y estaba prácticamente invitando a todo mundo a manifestarse. Hay personas en estas manifestaciones de los diversos temas que se replicaron allí que van a continuar manifestándose contra este gobierno, contra otros gobiernos, porque lo han hecho desde siempre. Son temas que en El Salvador han sido tabúes y que siempre va a haber personas descontentas de un lado o de otro. Por ejemplo, el tema del aborto, el tema del matrimonio igualitario y los derechos igualitarios para todos, realmente en igualdad de condiciones. Esos son temas, por ejemplo, que siempre han habido, hay y van a haber personas descontentas y se van a unir. Como se dijo en alguna ocasión, hay un porcentaje de la población que está desorganizado y que significa o que se manifiesta como la oposición. Entonces, este porcentaje ahora está aprendiendo a coordinarse y a salir en grupos, y aunado a las políticas que no les han parecido. Yo creo que de todas las que la gente se manifestó el pasado 15, podríamos hablar del Bitcoin, que es un tema que incluso lo discutimos aquí. A mí sí me parece que es más por el desconocimiento, por el que muchas personas no lo aceptan, que por la realidad de conocer en qué consiste o cuáles son las consecuencias o cuáles son los beneficios. Y eso viene a sumarse a la mala retórica en el tema de la reforma de los jueces. Sin embargo, siempre también sabemos que han sido personas que son llevadas, como vimos un par allí, que manifestaron que estaban a favor del Bitcoin, pero sosteniendo carteles en contra. Es decir, hubo de todo un poco. No podemos decir que no hay personas descontentas. Yo creo que está claro, el mensaje se ha enviado y fuerte, tiene que ser escuchado y sobre todo por los nuevos políticos, porque hay políticos en formación, que es a quienes va dirigido, creería yo, principalmente el mensaje, que hay que hacer una reflexión, qué se ha hecho, si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, qué se puede seguir mejorando, porque definitivamente hay cosas que muchos podemos cuestionar el procedimiento mediante el cual se han realizado las decisiones tomadas. Sin embargo, yo creo que también un tremendo porcentaje de la población sabía y estaba muy consciente que cambios eran necesarios de forma abrupta, sin armas, sin guerra, sin una guerra de muertos, y que yo por lo menos en lo personal sí propuse todos esos cambios, pero en un tiempo quizás un poco más prolongado y mediante los mecanismos que ya conocemos como los que podrían ser más adecuados. Sin embargo, si se hace una encuesta, yo creo que un porcentaje muy alto de la población está de acuerdo con casi todos o todos los cambios. Y de las diversas temas, con esto cierro, el tema del Bitcoin es un tema que con el tiempo, como lo dijimos antes, se va a evaluar su resultado y podrán cambiar muchas de las personas en cuanto a esa opinión. En el tema de los jueces, es la primera vez que salen, sus familiares también se manifestaron. Este es como el ejemplo claro que hasta que no nos tocan no reaccionamos. También entiendo que no van a salir todos, pues tampoco hay reemplazo para todos, entonces habrá que ver si después que queden los que van a quedar y salgan los que me imagino que iba dirigido todo este tema, a ver si continúan en la misma dinámica. Y pues los otros sectores ya sabemos que también los partidos políticos tradicionales que están en declive, pues ellos han intentado y van a seguir intentando plegarse a verdaderos movimientos ciudadanos. Ok, veamos, don Ronald, ¿cuál es la lectura que suma
y lo que antecede precisamente a lo que han antecedido sus compañeros de mesa. Bueno, miren, en política la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Y esa fue la voz del pueblo. Esa manifestación popular, esa fue la voz del pueblo salvadoreño. Y en política hay que entender lo que la voz del pueblo es la voz de Dios. Una manifestación tan grande como esta no se puede tapar. Por mucho que queramos aquí desvirtuar lo que ahí sucedió, es imposible. Mire, yo he estado en las 3 marchas más grandes de la historia de la política contemporánea. La primera fue la de Napoleón Duarte cuando vino de Venezuela y llegaba desde el aeropuerto de Ilopango hasta el Parque Libertad, ¿verdad? Cuando vino del exilio. La segunda fue el 22 de enero de 1980, cuando se unieron los frentes de masa de los ejércitos guerrilleros del FMLN, que le llamaron la Coordinadora Revolucionaria de Masas, la CRM, 22 de enero de 1980. Esa comenzaba en la Universidad de El Salvador sobre el Boulevard de los Héroes. La otra parte Ceiba de Guadalupe sobre la Alameda Araujo. La otra del Estadio Cuscatlán sobre la 49 Avenida Norte. Y la otra del Reloj de Flores para acá. Todos al centro de la ciudad, todos al Parque Libertad. Y esta es la tercera más grande de la historia. Entonces estamos ante un hecho político innegable, fuerte. Que hubieron infiltrados, que no hubieron infiltrados, y eso ya nada tiene que ver. Fue tan pírrico lo que pasó versus la gran manifestación de gente, que eso no nubla lo que ha sucedido. Ahí había un descontento popular. Esa es la percepción que tiene el pueblo. Miren eso que están viendo ahí. Y había gente de todas las clases sociales, de todas las clases sociales. Mucha juventud, como decía Julio, muchísimos. Yo me atrevo a decirles que un 60% eran jóvenes. Ahí está el juez Durán, estuve yo ahí con él, yo arranqué, pues, y se los digo esto con conocimiento de causa, porque la caminé toda la marcha. Arranqué ahí con los jueces, de ahí bajamos por la diagonal universitaria, la Juan Pablo, la avenida España, hasta llegar a la plaza. Eso estaba que rebalsaba de gente, amigos. Este es el momento de que el gobierno debe de reflexionar. Este es el momento de poner un alto en el camino. Este es el momento de asesorarse bien, presidente. Porque este es el punto de inflexión. Aquí quiebra la historia. Miren, miren qué linda la marcha. Miren qué belleza. Hermosa, hermosísima. Este es un punto de inflexión política que si no se le pone cuidado, las cosas se pueden ir para un lado o se pueden ir para el otro. Este es el momento de la buena reflexión, del momento de cambiar las cosas para que las cosas mejoren en el país. Porque también es el momento que si no cambiamos, que si apretamos, que si la próxima manifestación sale la policía a reprimir, a echar gas pimienta a la gente, esto se va a desbordar. ¿Me entienden? O sea, este es el momento, presidente, justo, un alto en el camino. Este es el momento de la reflexión, de la madurez. Hoy es el estadista el que necesitamos en el país para que le dé un buen rumbo a la nación. Marvin, tus argumentos que suman al análisis. Yo creería que el miércoles nace la nueva oposición al presidente Bukele y a Nuevas Ideas. En este espacio habíamos hablado, si te acuerdas, después de las elecciones del 28 de febrero, cuando el resultado electoral manda a la irrelevancia a Arena y al FMLN, que la oposición tenía que construirse desde, digamos, acciones ciudadanas. En ese sentido, lo que hemos visto el miércoles es una acción ciudadana, diferentes sectores, minoritarios, se unen y logran esa demostración de fuerza. Esto es obviamente el inicio de la campaña del 2024, ¿no? Que va a ser una elección general de diputados, presidentes y alcaldes. El miércoles sale, ¿no? ¿Cómo se llama? Este grupo de personas, numeroso, respetable, y comparto el hecho que dice Ronald, de que el gobierno debe de reflexionar. Es más, tanto, le decía a Julio antes de empezar el programa, a mí me llama la atención tanto tiempo que le ha dedicado funcionarios del gobierno, voceros afines del gobierno, el mismo presidente en su discurso del miércoles, a este evento. Entonces significa que ha sido fuerte,
que si había un mensaje que ellos querían enviar a Casa Presidencial, ese mensaje ha llegado a Casa Presidencial. Eso es lo que puede tener, digamos, la gente que organiza esta marcha el miércoles. Ahora bien, ¿esto en qué debe de ser la reflexión para el gobierno? Fíjate, y esto es bien importante que se entienda. En la Chadura entró don Pedro de Alvarado cuando vino a conquistar El Salvador actual. Y se fue encontrando un montón de pobladitos pequeñitos que eran insignificantes y que los pasó reprimiendo, arrasando. Eso lo sabemos gracias al lienzo de Tlaxcala que está dibujado de todos los pueblos. Pero cuando llegó a Cajutla, ¿verdad? Todo ese montón de pueblitos se habían unido y le tienden una emboscada que uno de ellos le deja ir una lanza que lo deja patojo para el resto de su vida. A partir de Acajutla, don Pedro de Alvarado da la vuelta a Guatemala porque se escapó a morir en esa reyerta que tuvo con los indígenas. Aquel montón de pueblitos insignificantes que los pasó arrasando se unieron y lo dejaron patojo para el resto de su vida. Esta es una constante en la historia de El Salvador. Lo decíamos el miércoles, aquí hay unidad en la diversidad. Y con el tiempo todos los políticos han tenido que aprenderlo en El Salvador, a veces a la fuerza. Porque la única manera de llevar la fiesta en paz en este país, una vez lo concluyan las élites políticas, es no tratando de enojar a la gente. Porque por muy poquito que sea, 3%, 2 pelones, ¿verdad? ¿Cómo hemos avanzado de las 4 gentes que se reunían en la Plaza Constitución a la marcha del 7 de septiembre, a la marcha del 15 de septiembre? O sea, el gobierno tiene que hacer una reflexión seria sobre, primero, cambiar la retórica, ¿no? Lo que decías tú y Tania me parece interesante. Ya seguir menospreciando a la gente porque solo sean 5 personas, creo que no es, digamos, lo adecuado, porque de repente, al igual que a Pedro de Alvarado, se te van a unir todos esos pelones y de repente vas a tener una mancha brava enfrente que no vas a hallar cómo resolverla. Fíjate que abrimos el debate, señores. Yo quisiera resaltar un punto que dijo Ronald. Mi señora. Y es el tema de que esto marca un punto de inflexión en el país. Creo y algo que hay que decirlo también, es que también el manejo de la policía fue, dijéramos, prudente, no acercarse. Claro, sí, fue una decisión de dejarles libre toda la zona donde ellos se iban a manifestar para que la gente viera lo que hay detrás de todas esas estructuras, y esas organizaciones fue textualmente lo que dijo el ministro de Seguridad. Porque creo que es un punto de inflexión, porque tiene que recapacitar, porque esto o se puede volver un detonante y acelerar un descontento social, o puede ser quizás el punto para buscar una verdadera unión en función de país, ¿verdad? Creo que la oposición, porque hay que decirlo también, es una de las formas de estarse expresando en este momento, porque no hay oposición en el país. Entonces, la oposición ahorita empieza a tener su legitimidad en aquellas voces que no están representadas en ningún partido político. Y esto tiene una sola razón de ser, es la realidad que vive la gente en la calle. O sea, la percepción, es cierto, se puede volver realidad, pero hay una realidad que la vivimos todos los días, que por más que yo les venga a decir aquí que todo está bien, en la calle es donde se está viendo totalmente lo contrario. Creo que esto debe de llamar profundamente una reflexión, sí, revisar las acciones que se están tomando. No se puede, aún así sean 5, 6 o 7 personas, tienen derecho a manifestarse libremente, tienen derecho a expresar su forma de pensar, y no por eso puedes arrinconarlos, no por eso tenerlos a un lado. Eso, termino con esto, puede hacer una bola de nieve que se tira, y en la medida en que esto no se contenga, se va haciendo cada vez más grande. Reflexión. Dije, y cuando terminé mi primera intervención, creo que es el momento de entender de que hay gente que votó y no votó por el presidente. Creo que el presidente tiene que hacer uso de ser un verdadero estadista en este momento, de saber interpretar las reacciones de uno y las reacciones de otro y comportarse como tal. Te traje a colación cuando tú mencionaste de que fue bastante prudencial
el rol de la autoridad en ese momento, porque hubo una declaración que diera el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. Voy a pedir al productor que lo coloque también en pantalla, donde te decía de que fue una decisión de dejarles libre toda la zona donde ellos se iban a manifestar, porque la gente, para que la gente viera lo que hay detrás de todas esas estructuras y esas organizaciones. Yo creo que el tema era que podían exacerbarse los ánimos, ¿verdad? Sí. Y eso ya desbordaba una marcha. Tú no puedes controlar en la calle, una vez se te sale fuera de las manos. Y no era con represión tampoco como ibas a detener. Claro. Ese es uno de los errores más grandes que pudieron haber cometido, tratar de reprimir la voluntad popular. Tania. Me parece también que hay que, si bien es cierto, hubo mucha manifestación yo estoy de acuerdo cuando Marvin dice están haciendo la verdadera oposición, deben cuidarse también a quien seleccionan como voceros, como líderes, como guías, porque si no van a caer en el mismo error de todos. Tienen que ser personas frescas, no necesariamente personas jóvenes, sino que con una verdadera vocación, con una limpieza en su currícula de la que pocos realmente gozan en la actualidad. Es decir, sin menospreciar a nadie, yo sé que hay mucha gente que no tiene en su currículum actos de corrupción o presuntos actos de corrupción. Sin embargo, para ser justos, yo por lo menos recuerdo a aquel muchacho, yo no lo celebro, yo lo condené, el acto de haber salido en un video incitando prácticamente a alguna especie de revolución con un arma y diciendo estamos preparados para lo que sea. Y lo que le pasó lo recuerdo también. Yo creo que todos los salvadoreños lo recordamos, que estuvo preso, salió completamente diferente de lo que entró cuando hizo su negocio con la Fiscalía del Abreviado. Y estuvo preso. Yo vi también, y yo creo que recuerdo el caso ese que mencionas. Correcto, y vimos actos vandálicos que esos no legitiman la manifestación popular y que también merece sufrir exactamente las mismas consecuencias. Vimos personas haciendo apología, subiendo fotos con la destrucción de los bienes públicos que nos cuestan a todos y enorgulleciéndose. Esas personas, independientemente que sean hombres, mujeres, jóvenes, adultos mayores, son personas conscientes, saben lo que están haciendo, saben lo que hicieron y tienen que tener consecuencias. En ese elemento que tú estás planteando hay dos vertientes. Una, en la que muchos sostienen que toda la organización viene precisamente de las redes sociales, de una expresión propia de la población, creada, organizada a través, o convocada, mejor dicho, a través de las redes sociales. Pero por otro lado también, en horas de la tarde, todos conocimos cómo el Ejecutivo, el presidente Nayib Bukele, dijo son protegidos por algunos amigos de la comunidad internacional, están financiando a una oposición perversa, decía. Bueno, miren, yo le daría otra lectura a eso. Mire, cuando destruyen lo del Bitcoin, obviamente sabemos que esa es una propiedad, bueno, es una sociedad anónima de capital variable, la dueña de eso, pero dice que es del gobierno y no sé qué. Pero no esperen menos, hombre, de una manifestación popular tan grande, por Dios santo. Solo recuerdo cuando era estudiante en la UCA y tuvimos una conferencia de Monseñor Romero y un campesino de la UNTS, brillante el tipo. Entonces, un campesinito. Y una de las grandes preguntas fue, mire, ¿y ustedes por qué manchan la ciudad? ¿Por qué ponen UNTS y vienen y hacen todo el relajo? Y la respuesta fue, y si a nosotros nos están asesinando, al menos tenemos el derecho de manchar las paredes, ¿verdad? Entonces, esa es la filosofía de una cuestión popular. De la calle, ¿no? De la calle, es que eso es... Pero entonces el fin sí justifica los medios, doctor. No, yo no estoy diciendo eso, ni nadie lo dijo. Pero hay que entenderlo desde ese punto de vista, no hay que estar solo parándose en el otro lado de la moneda. Es sociológico. Lo que sucede es que generalmente cuando es hacia es nosotros... conducta sociológica política. Y eso se va a dar siempre. Pero no podemos justificarla. Bueno, y qué bueno, Tania, de que no pasó a más la situación. Eso sí. ¿Verdad? Qué bueno. Pero cuando yo veo que el presidente dice que en la próxima van a echar gas pimienta y no sé qué, ya me preocupa. ¿Por qué esta manifestación? Tampoco dijo eso. ¿Cómo?
tampoco dijo eso. Sí. Bueno, yo no lo he escuchado. ¿Dónde lo dijo? En el Porque yo no- discurso, que si seguían financiando los internacionales, pues iban a verlos en la necesidad de hacer algo así. Ojalá y no fuera ¿verdad? la necesidad. ¿Me entiendes? Entonces, yo no vengo a defender al presidente ni a atacarlo, Dania, ¿verdad? Pero vengo a darle una interpretación a la marcha. Y esa es sociología pura lo que sucedió allí. Yo no hablo de infiltrados ni no infiltrados, porque no sé si los eran o no los eran, ¿verdad? Lo que sucedió es un hecho que es simbólico además. Esas fotos están en todo el mundo. Y cuando usted va a la marcha y ve que lo que ha sucedido, que el pueblo se ha empoderado de nuevo, el pueblo ha tomado el poder que no había tomado en estos años. Hoy vuelve otra vez el pueblo a decir, aquí estamos los que mandamos, ¿verdad? Entonces, hay que ir y ver la marcha, hay que leer la marcha. ¿Cuáles eran las protestas? No al Bitcoin, no a los 20,000 soldados, no a la purga judicial. Yo creo que eso es Eso lo que hay que ir y ver y leer. Lo que hay que ver es decir, cuál era la bandera que se llevaba. Varias. Sí, varias. Sí, varias banderas, porque no había carácter político de nada. De nada, que cuando tú analizas cada una y ves cuál ha sido la manifestación, una, el tema de los jueces. Es Sí, un tema que sí. estaba, dijéramos, La purga judicial estaba ahí en todos lados. erróneamente establecida. también, Porque yo quiero decir algo, aquí ha habido una satanización del tema de la edad. Aquí todos creen que todas las personas mayores son obsoletas o corruptas y para afuera. Y que solo los nuevos que llegan son, dijéramos, los niños cantores de Viena. Cuidado con eso. Pero más allá, fíjate, Cuidado de con la eso. edad, Sí, lo pero es que es la lo quedó- percepción que Sí, está es correcto, teniendo. es que ese fue el discurso. Es que Pero ese fue el discurso. Pero Es que ese fue el pero aprovechando discurso. el tema sociológico que introducíamos ahorita, es interesante notar que tantas demandas lo que reflejan es, digamos, es una actitud que han agarrado algunos voceros del gobierno, que cuando vos criticas algo, cuando vos señalas algo, inmediatamente se van en tu contra en redes sociales. O sea, a todos nosotros en este panel nos han atacado, ya sea porque o somos golondrinos o somos anti-Bukele, ¿no? Y eso es una A estupidez. veces en el mismo día las dos cosas. Exacto, exacto. Y eso Es una constante, y así nos pasa, pero y igual. eso va para los que están en redes. Es una estupidez creer eso. Entonces, el disenso hace mejores consensos. pero- Entonces, lo que ha pasado... Pero le estás hablando a El Salvador. No, oíme, pero es que eso no quita que sean idiotas. Los que creen y empiezan a acusarnos a nosotros o de resentidos, o de golondrinos, o de antibuqueles. Es que si eso fuera, ¿verdad? Si eso fuera simple resolver los problemas, si el problema fuera que vos sos antibukele y yo soy golondrino, si eso fuera, entonces rápido nos ponemos de acuerdo. Lo que hemos visto con ese montón de banderas es que no hay que temerle al disenso, ni atacar al disenso. Muy por el contrario, hay que oírlos. Entonces, Es que porque de repente se te juntan Yo todos siento los que disensos. cuando se cierran los espacios racionales es que Exactamente. vas a tener gente en la calle. Exactamente. A eso me estoy Y refiriendo. Tania, Cuando tenés vos- razón. Y esa cantidad de gente que es lo Entonces, importante. no. Y Tania tiene razón en este sentido. Está bien lo de la destrucción, yo sé que eso causa molestias, pero cuando una de las máximas de un presidente, decía Juan Domingo Perón, era evitar que los descamisados salgan a la calle, mantenerlos contentos. Porque cuando están en la calle, se te puede desbordar eso. Ejemplo, Chile, quemaron lo que tú decías, quemaron un montón de estaciones de metro. Francia, causaron un montón de destrucción en las calles los camisa amarillas. Las camisas amarillas. Entonces, es decir, Colombia. en Estados Unidos han derribado estatuas, ¿verdad? Cuando salen a protestar. Entonces, lo que hay que evitar es que la gente salga a protestar. ¿Y cómo haces que la gente no salga a las calles? Escuchando y tolerando el disenso. Pero si tú empezás a decir, lo que dice Julio no importa, lo que dice Ronald no importa, lo que dice Tania no importa, lo que dice Ernesto no importa, entonces de repente vas a tener a 4 juntos diciéndote, espérame, hoy nos vas a oír a los 4 y te vamos a Quizás gritar. algo. Bueno, ¿saben por qué protestó la gente? También por el $1.000.000 que se estaban gastando en los actos del bicentenario, Más, que no se vieron por ningún otro de lado. los errores es que cuando vos tenés diferentes grupos que piensan diferente, pero empiezan a unirse, Sí. ¿me Claro. entendés? Eso es lo que yo retomo del inicio. Estás construyendo la oposición. Exactamente, es decir,
abrieron muchos flancos, se están uniendo y van a hacer un solo frente en contra de determinada situación. Y eso tiene a la base. Yo creo que por eso hablaba del punto de inflexión, que tiene que llamarse a una verdadera reflexión, empezando por la Asamblea Legislativa. Miren, esas actitudes que tienen en las comisiones especiales, como que fueran inquisidores, uno tras otro, aunque sea bueno lo que se pretenda hacer, la percepción es totalmente diferente. Ojalá ese mensaje les cale, porque te van a ver, toda ola golpea, pero tiene regreso. Entonces, creo que el día 15 manda ese mensaje, tiene que mandarnos una profunda reflexión a todos los que estamos en El Salvador, a todos los que queremos este país, de que hay que saber administrar el disenso. Si no se sabe administrar el disenso y el poder, van a haber más problemas. Vámonos a información de tráfico. Primera pausa comercial gracias a Texaco con Tecron. Cuando regresemos, un análisis sobre la entrega formal del anteproyecto de reforma constitucional a la Presidencia de la República. Hay algunos elementos importantes que abordar desde el punto de vista de la esencia o interpretación que puede tener algunos elementos puntuales, como por ejemplo el tema de la reelección. Yo creo que es importante hacer una acotación sobre esto porque sigue siendo y generando y despertando muchas inquietudes alrededor de cómo está planteado y cómo se está manejando afuera. Parte de nuestro compromiso, como lo decía Marvin, es el de llevarle a ustedes los diferentes argumentos que presentan nuestros panelistas para que usted pueda formarse su propio criterio y pueda fortalecer su pensamiento crítico. No buscamos ser antigobierno, ni mucho menos estar favoreciendo a algún sector en particular. Lo que nosotros buscamos es ofertarle los mejores análisis para que usted construya su propia radiografía de país. Pausa y regresamos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Ay, hombre, vamos a continuar de nuevo, ¿verdad? Aquí estamos en el Behind. Estamos acá comentando muchos aspectos que se dan alrededor de los contextos de temas como lo que hemos estado abordando. Vámonos entonces, gracias a Texaco con Tecron. Recuerde usted, son más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron. Vámonos a conocer cómo está a esta hora de la mañana, precisamente esta zona que corresponde a el sector de... Vámonos entonces hasta la rotonda esto sería, ahí está, la rotonda del Salvador del Mundo, para que usted pueda ver cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Ahí está precisamente el sol, como siempre, bañando la rotonda. Vemos que hay una conexión bastante importante para las 4 arterias que cruzan nuestra ciudad capital. Vamos a ver otro paseo también, otra cámara, otra señal, para ver cómo está. En este caso, vámonos hasta el sector del Boulevard del Ejército. Ahí está una carga vehicular bastante considerable en su ingreso hacia la ciudad capital. Tome en consideración usted las imágenes para que usted pueda no verse atrasado con su agenda del día. Gracias a Texaco con Tecron, este fue el informe de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Bueno, vamos entonces a continuar con el análisis. Marvin, me había quedado contigo, darte la palabra. Y Tania también. Tania, adelante, perdón, era Tania. Sí, Tania. Sí, pero sigamos, si les parece. El tema de... Sí, perdón, estamos hablando sobre el tema de la Constitución como punto de partida. Okay. Sí, como punto de partida para hacer, digamos, las lecturas que se están generando alrededor y sobre todo de las inquietudes que despierta el tema, por ejemplo, de la reelección. Que Sí, que en su momento, tras la presentación que se hizo en el marco del 15 de septiembre, el vicepresidente de la República hacía énfasis en que la reelección inmediata no existe, decía, ¿verdad? Sí, a diferencia de lo que la Sala de lo Constitucional ha venido a cambiar de acuerdo a la resolución
que había anteriormente. Perdón. Es interesante las posiciones sobre este tema, ya que nosotros, o por lo menos yo aprendí a entender la Constitución desde la perspectiva de la jurisprudencia anterior, y en realidad cuando hablamos de alternabilidad nosotros lo cerramos a inmediatamente alterno, es decir, ahora sí, inmediatamente después no, pero todos sabemos que alternabilidad puede ser de más números que uno. Entonces, lo que ha venido a hacer, para que se comprenda, digamos, de una forma muy sencilla, lo que decía la sala de antes y lo que dice la sala de ahora y lo que propone el doctor Ulloa. Lo que decía la sala antes es, no puede ser presidente en el siguiente periodo presidencial el que es presidente actualmente, sino que hasta dentro de 10 años. Es decir, la sala anterior entendía la alternabilidad del artículo 88 y el análisis del ordinal primero con del 152 de la Constitución, como a pesar de que la Constitución no decía 10 años, la sala entendió que se refiere que el presidente actual puede volver a postularse hasta dentro de 10 años. Así entendió la alternabilidad la sala anterior, de acuerdo al texto constitucional, pero de acuerdo al mismo texto constitucional, esta sala actual dice: no podrán ser candidatos. Entonces, dependiendo de si nosotros estamos adoptando este periodo actual, entonces la Constitución no le está prohibiendo al presidente actual candidatearse después. Pero si lo estamos viendo desde la perspectiva del presidente a ser electo, allí sí hay una prohibición. Entonces, esa perspectiva de la sala anterior que están hablando en el 152 ordinal primero se refiere al futuro presidente. Ellos entendieron que el artículo 152 ordinal primero de la Constitución habla del presidente, en este caso, para que sea más claro, 2024-2029. Entendiéndolo así, leyendo ese artículo, entonces no se puede. Pero si nosotros queremos entender, como ha hecho la sala actual, que se refiere la Constitución en el ordinal primero 152 al presidente de ahorita, entonces sí puede ser, no puede ser el que fue en el periodo inmediato anterior, y el anterior, porque esa es la frase clave para entender todas las dos concepciones de ambas jurisprudencias. La frase clave es periodo inmediato anterior. Entonces, ¿anterior a quién? ¿Anterior al presidente actual o anterior al presidente 2024-2029? La sala anterior entendió que al 2024-2029. La sala actual entiende que el periodo inmediato anterior del artículo 152 ordinal primero se refiere al periodo del presidente actual. Okay. Entonces, en ese sentido, no había prohibición del 154 porque no se estaría quedando un día más, ya que renunciaría 6 meses antes, y la alternabilidad pasa a ser de un periodo sí, 10 años no, sino que 2 periodos sí y quizás 5 o 10 no. Y el presidente Ulloa dijo que él es de la opinión que en lugar de entender 10 años va a entender 5, es decir, él se plegó a la interpretación de la sala anterior, nada más que interpreta que no son 10 años, sino que 5, que tampoco lo dice la Constitución en el artículo 88. Entonces, cuando las normas son ambiguas, diferentes jurisprudencias van a salir, y ese es el problema de interpretar, como dice el Valdivieso. Ok, Julio, y luego Bueno, primero, esto da margen para aclarar muchas de las cosas que se permiten. Incluso el día de ayer me llamaba un amigo y me dijo: mira, Julio, ¿cómo es eso de que tú estás a favor de la reforma de la Constitución? Tú que has mantenido siempre una posición estrictamente legal, me has decepcionado. No he decepcionado. Sigo manteniendo la defensa del Estado de Derecho. Aquí ha habido una confusión, ¿verdad? Creen que las reformas tienen mucho que ver con el tema de la reelección, y eso es totalmente falso. Y hay que tomar posición, lo vamos a tomar en ese sentido. La actual Constitución no permite una reelección inmediata, si lo vamos a la literalidad. Pero ¿qué es lo que había pasado? Tania lo acaba de repetir no menos de 3-4 veces. Es que uno interpretaba de una manera, el otro lo interpreta de esa manera. Este servidor quiere ser congruente con lo que ha pensado por más de 10 años. Porque yo siempre me he opuesto a que se interprete la Constitución independientemente de la sala que esté en su momento. Por esta razón. Porque cuando nos metemos a interpretar, depende de lo que yo creo o de mi correlación en ese momento para hacer una cosa y otra. Este proyecto de Constitución, o mejor dicho, es un estudio, porque ni siquiera ha sido reforma, que dicho sea de paso, no sé si va a llegar al final a ser la que sea, pero el que yo he leído
en ningún momento habla de una reelección inmediata, a pesar de que se incluye dos mecanismos, como es el referéndum y el plebiscito, pero de manera textual dice que en ningún momento servirá para prorrogar un día más su mandato en ese tema. O sea, sacar de contexto las cosas que uno plantea o que uno dice está totalmente de acuerdo. Con esta Constitución, la reelección no puede darse, tal y como está en este momento. Y en el la reelección inmediata no puede darse. Y en el proyecto que ha sido presentado, o mejor dicho, en el estudio, tampoco va la reelección inmediata, y todavía aún es más expresa su posición. Entonces, creo que ha habido como sacar de contexto. Es más, este anteproyecto hay unos artículos en los cuales este servidor no está de acuerdo con ese tema. Básicamente, yo me declaro un hombre pro vida. No puedo estar en contra de la vida, pero eso no me cierra a no poder entender y discutir el tema, ¿verdad? Que va a haber que discutirlo, por supuesto que hay que discutir el tema del matrimonio entre las personas del mismo sexo. El presidente va a sacar esa parte dogmática de la propuesta de Félix Ulloa y no la va a presentar a la Asamblea Legislativa. Bueno, no sé si la va a presentar. La reforma de lo que tú estás hablando no va a ir a la Asamblea Legislativa. El presidente no va a Bueno, vos tendrás mayor información que nosotros, pero en la parte dogmática de la Constitución, ¿verdad? Hay temas tan importantes que va a haber que discutirlo a nivel de sociedad y de país. Provida, el tema de matrimonios dentro de las personas del mismo sexo, el tema de la eutanasia. Son temas delicados que va a ser necesario, sobre todo en un país que ha sido conservador, y hay que decirlo, ¿verdad? Yo me declaro, y sin temor a ninguna, soy un hombre creyente de la vida, soy pro vida, pero eso no significa que no tenemos que discutirlo. Entonces, cuando uno asume este tipo de posiciones, las percepciones que se vienen dadas, y regresando al tema de la reelección, no es ni por la Constitución actual, ni por el proyecto o anteproyecto de este estudio de reforma. O sea, pongámoslo en ese contexto. Aquí lo que se ha abierto es la posibilidad de una postulación para un candidato que es bajo el argumento de una sentencia jurisdiccional, vía sala, pero no porque la Constitución lo diga de manera expresa o por la presentada por el doctor Félix Ulloa. Hay un problema en aras a la verdad y a la forma de ponerlo como manera objetiva. El problema de la sentencia de la Sala de lo Constitucional es que, ¿cuántos son? 5 artículos los que se refieren a la no reelección, ¿verdad? Es que no amplió la sentencia a armonizar todos los 5 artículos para justificar la reelección inmediata. Por lo tanto, solo tocar un artículo y que la base fundamental sea lo de, la expresión popular o la decisión del pueblo, si el pueblo así lo quiere, poder elegir a un presidente, creo que se quedó corta, la Sala de lo Constitucional, porque ha dejado abierto ¿y cómo hacemos con los otros artículos? Incluso hay un artículo que ordena a la Fuerza Armada, ¿no?, intervenir y deponer al presidente si está un día más. O sea, ¿qué vamos a hacer con ese artículo de la Constitución? Es decir, la Sala de lo Constitucional no aclaró o no relacionó su sentencia con los otros artículos que lo prohíben. Y la historia, esto es importante, ¿verdad?, no dice que siempre el que quiso hacer eso desde el general Martínez, ¿verdad?, siempre terminó mal. O sea, Martínez se religió una vez, reformó la Constitución para eso, lo vuelve a hacer otra vez. Entonces y dijo que solo lo iba a hacer una vez, pero como el poder ese es el detalle, Marvin. Todos dicen no lo voy a hacer una vez. Exactamente, pero como el poder es adictivo y hay que tener cuidado con las adicciones, resulta que cuando ya lleva 2 periodos quiere el tercero. Así es. Por eso es que la Constitución sabiamente no permitía la reelección. Porque nadie está vacunado contra la adicción del poder. Si no, mira cuánto político viejo anda por ahí que no se retira de la política, pues. Entonces, en ese sentido, creo yo que hay que tener cuidado, de no volver a pasar por esos calles de la historia que ya pasó el país. Miren, lo que hizo la Sala, realmente el problema no es que solo haya visto un artículo, lo cual es un gran problema.
El problema es quién le ordenó que hiciera esa resolución. ¿Quién le dijo que lo hicieran? Ese es el fondo de esto. Pero aquí está la carta que el señor vicepresidente de la República, Félix Ulloa, le entregó al presidente Bukele antier cuando le entrega el proyecto. Y solo quiero referirme, la carta es muy larga, solo quiero referirme y leerles un párrafo que se refiere a la cuestión de la reelección, que es donde han estado tratando de tergiversar el proyecto presentado por el vicepresidente Ulloa. Y esto dice así: finalmente, señor presidente, con relación al periodo de mandato presidencial y reelección inmediata, la propuesta del equipo ad hoc es que el mismo sea de 6 años, con la posibilidad de una consulta ciudadana para revocatoria de mandato a los 3 años y sin reelección inmediata. Con esta propuesta se armonizan los ciclos electorales cada 3 años, permitiendo que los diputados y consejos municipales sean reelectos por 2 periodos como consecutivos, pudiendo estar en sus cargos 9 años como máximo, y los magistrados del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 9. electos por 9 años sin reelección. De igual manera, propone que todos los funcionarios de elección indirecta lo sean por un periodo de 6 años, al igual que el presidente de la República, sin reelección inmediata. Correcto. O sea, más claro, señores, que diría mi madre, más claro no canta un gallo, ¿verdad? ¿Qué hizo la Sala de lo Constitucional? Pues alguien le ordenó que hiciera eso. Pero hoy el pueblo está ante 2 cosas, ante 3 quizá, ante la Constitución actual, que como muy bien lo explica Julio, pues no existe la reelección, no existe posibilidad, lo explicaba Marvin. Le escuché también la explicación a Nelson García, que decía que no había reelección con esta Constitución. Tampoco la hay con el proyecto de reforma del vicepresidente Félix Ulloa. No la hay, no existe. Y ahí está la carta firmada por él que le entregó al presidente. Están tergiversando entonces las... El tema, al menos del proyecto sí, de la reelección, está tergiversado. Yo creo que hay que discutirlo, por supuesto, vamos a discutir todo el proyecto completo, ¿verdad? Sí, pero no argumentar de que el tema de que cuando vos hablas de la proyecto de reforma es porque estás apoyando una reelección. Sí, no, es para totalmente nada. falso. Eso es falso. Falso, sí, falso. Aquí estamos contra 2 cosas nada más. El proyecto de la Corte Suprema de Justicia, que alguien ordenó que lo hicieran, versus el proyecto del doctor Félix Ulloa. Y hay que tomar algo en cuenta. El presidente no ha dicho nada de ninguno de los proyectos. Él no se ha expresado si quiere seguir, si quiere reelegirse o no. Un tema que nos llama a la reflexión, y Tania lo ponía en contexto, es el hecho de la interpretación. La jurisprudencia. La jurisprudencia, las líneas que se tiraron. Mira, Julio, yo quiero decir algo. Cuando los escuché hablar a ustedes me puse a pensar, si es que por mucho que hablen, hombre, y por mucho que digan los diputados y por mucho que le busquen, aquí ya sabíamos que la filosofía es que no debería haber reelección. Eso lo sabía el pueblo. Si por mucho que esta sala quiera hacerle y estirar el calcetín hasta donde llegue, no nos engañan, hombre. Aquí nosotros sabemos. Entonces, que la filosofía en este país es no reelección. Como Marvin lo explicó una vez, que desde Martínez quedamos con el síndrome de que no se reeligiera nadie y no se ha vuelto a reelegir. Incluso Osorio dijo, bueno, si el argumento de Martínez y de Salvador Castaneda Castro es que dura muy poquito el periodo, porque eran 4 años, ampliémoslo a 5 años. 5 años. Y desde Óscar Osorio se puso los 5 años, para que no digan que 4 es poquito, ¿va? Entonces, ahora, yo haría un llamado a la Sala de lo Constitucional que haga otra sentencia de continuidad, ¿verdad? Y que nos diga cómo vamos a hacer. Una sentencia de seguimiento. No, gracias. Yo diría de que la retirara lo que ha hecho, hombre. Yo no sé, porque es que el punto es, miren, hay una cosa que estos magistrados deben de saber. Un día la correlación de fuerzas va a cambiar. Es correcto. Y eso que ellos han No hecho, solo los magistrados. sí, claro, todos. claro. No, pero hablemos de la Sala de lo Constitucional. Y esa sentencia que ellos han emitido. Y a ellos no debe de olvidárseles algo, Marvin. Solo te acuerdo esto. Puede provocar. El origen de ellos. Por eso. Es decir, les digo porque vayan a ver la historia, estos magistrados. ¿va?
Gerardo Barrios hasta fusiló a 2 magistrados, ¿verdad? Porque no le gustó cómo habían fallado. Sí, es cierto. Bueno, vamos a la pausa. La correlación de fuerzas puede implicar un delito penal con lo que ellos han hecho, porque se puede acusar de que han violado la Constitución. Sí. Y una correlación de fuerzas los puede poner a ellos en el futuro, ya más adelante, sin ese puesto, en el banquillo de los acusados. Voy a la pausa, Tania, te doy la palabra cuando regresemos para continuar con este análisis desde la perspectiva de ustedes con relación a esas figuras que se han vuelto polémicas, ¿verdad? Que han despertado mucho debate y que están plasmadas en este anteproyecto presentado y elaborado por la Vicepresidencia de la República. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana y con un rico café. Vamos entonces, Tania, contigo. Gracias. Quizás lo que hay que rescatar para que la gente comprenda por qué es que estas interpretaciones se dan, y es que no hay que satanizar la jurisprudencia. Por lo menos yo sí voy a defender la interpretación constitucional. Me parece que a veces es necesaria debido a que la Constitución no puede arreglar absolutamente todo con la especificidad que deseáramos. Sin embargo, el problema ha sido el abuso, por una parte, de la jurisprudencia, es decir, de la facultad de interpretación constitucional como máximo intérprete de la Constitución. Ese ha sido uno de los problemas, y el segundo, que no veo que se comience a solucionar, porque todavía falta la discusión de este estudio de reforma cuando se convierta en proyecto y se le dé iniciativa de ley, es el mecanismo de elección de estos funcionarios. Y si a esto le sumamos el procedimiento mediante el cual hemos dicho, sí, a mí, en mi opinión sí se hizo justicia, pero la forma no fue la adecuada en cómo llegaron estos magistrados. Incluso hay uno de estos magistrados que terminó sus 9 años en junio, tiene una demanda de inconstitucionalidad de su nombramiento porque ya más de 9 años la Constitución claramente lo prohíbe, pero ahí está. Entonces, cuando tú tenés personas que están comprometidas, pues lo que esperas es que no tengan una independencia como se esperaría que se tenga. Entonces, tenemos por un lado esos dos problemas, y en la coyuntura actual le vamos a sumar este tercero. El poder no es eterno, el poder ya vimos que hoy están arriba y mañana están en la cárcel, y esos son ejemplos claros que se están viendo ahora, y es un espejo donde deben verse muchos funcionarios que quizás quieran cometer actos delincuenciales o que sepan que alguien los está cometiendo y callen, porque callar es lo mismo, lo convierte también en algún nivel de participación, de partícipe. Entonces, el problema de la jurisprudencia ha sido ese, que en el nombre de la jurisprudencia en El Salvador han reformado la Constitución, la están reformando actualmente y la van a continuar reformando si no se cierran las puertas a ese gobierno de jueces en el que nos han tenido, en donde absolutamente nadie puede cuestionar una decisión de la sala, porque como ellos mismos han dicho, aunque intenten explicar ahora que ese no fue el mensaje que se intentó dar, pero que después de Dios solo la sala, y entonces ¿qué fiscal se atreve a cuestionar o qué juez se atreve a cuestionar cuando vienen y dan? Porque la jurisprudencia, así como esta sala ha interpretado, tiene sus fundamentos, sí hace una hilación entre todas las disposiciones, el 154, el 152 ordinal primero, el 88, todos los que son relativos, sí hace, y para reunir los requisitos que lo conviertan en vinculante, ahí están, igual que han estado los anteriores. Entonces, el mensaje para la población es que la jurisprudencia es lo que se ha utilizado como herramienta en El Salvador para reformar la Constitución, pero por otra parte nos vienen a decir la Constitución no necesita ser reformada, no hay peor falacia que esa. Entonces, cerrarle las puertas a la reforma constitucional por la coyuntura me parece cerrarle las puertas a las oportunidades. Sin embargo, como ya se dice Marvin, que ya dijo el presidente que va a dejar fuera toda la parte dogmática de reforma, parece una parte estratégica porque no se quiere meter en la discusión de los temas tabúes, que son los que restan votos. Pero ese es un error, rehuir el debate. Lo que pasa es que eso es abrir otro frente de guerra. Voy a sumar un elemento que viene según acá de la versión del presidente de la República, solo para que él no está de acuerdo y he decidido no proponer ningún tipo de reforma a ningún artículo que tenga que ver con el derecho a la vida. Por ejemplo, desde el momento de la concepción, el matrimonio
manteniendo únicamente el diseño original, un hombre y una mujer, o con la eutanasia, dice. Bueno, solo para, antes de esto, solo lo dice quiero, el presidente de la República. Claro. dice Tania, y respeto, no comparto el tema de la interpretación. Tania ha sido muy clara en ese tema, porque bajo ese concepto de la interpretación, aquí ha dicho lo que la Constitución no dice, o han puesto lo que la Constitución quieren, lo que ellos pensaban que debería de decir la Constitución. Hacen mucha referencia a España en muchas de las resoluciones y doctrinas, pero es que en España hay una disposición expresa que faculta al Tribunal Constitucional a interpretar la Constitución. Aquí no. En el proyecto de reforma del doctor Félix Ulloa, de separar, dijéramos, el Tribunal Constitucional, sí le da esa facultad. Le dice que será el máximo intérprete de la Constitución. Al Tribunal Constitucional. Al Tribunal Constitucional. Ahí sí hoy por hoy no tenemos esa facultad. Con todo respeto, ¿por qué razón? Usamos el sentido común. Es que si se le da esa facultad a estas personas, es darles un poder constituyente que no lo tienen. Si quien crea la Constitución es el poder constituyente, no 5 personas que en un momento determinado, bajo el concepto de interpretar, bueno, solo les pongo un ejemplo, no reformaron el artículo 85 de la Constitución, les pregunto yo. ¿Se reformó o no se reformó? Para los que atacan, que dicen de que yo estoy a favor. Y si querés, debemos de interpretar que los magníficos dieron golpe de Estado a la Asamblea cuando les quitaron los 84 suplentes. 84 diputados de un solo. Dos magníficos eran inconstitucionales también. Han hecho retroactivo. Sí, claro. Que eso justifique hacer eso. No, estoy poniendo en contexto lo que ha pasado. Este proyecto de reforma que lleva el doctor Ulloa pone esa frase, y lo dije muy claramente, no lo acepto, esa forma, pero hay que discutirla si eso se lo va a dar. ¿Queremos ser el gobierno de los jueces? Pues hombre, la ciudadanía va a decidir. Si no, nos queremos someter a la voluntad de 9 personas para que digan lo que no se dijo en una Constitución. Eso será. ¿Pero por qué? Porque se parte de la base que las personas que van a llegar a ostentar esos puestos van a actuar con el talante que es de imparcialidad, van a ser las mejores mentes en materia legal, la que ha producido el país. La realidad me ha dicho totalmente lo contrario a mí, ¿verdad? Entonces, creo que no se debe perder de vista lo siguiente. La Sala de lo Constitucional interpreta normas políticas, pero no de política partidaria, pero sí normas políticas. Y la Constitución en un momento determinado no les da esa facultad. Yo me someto al escrutinio, que me digan a dónde tienen esa facultad. Tania dijo, bueno, hay una frase que después de Dios la sala. ¿Y de dónde hemos sacado? ¿Quién controla entonces a la sala? Es al revés, después de la sala Dios. ¿Ah? Es al Sí. revés, después de la sala Dios. No, Después de Dios la sala. no, ese- Bueno, después, pero fue, incluso así se dijo en un programa. Ahí se dijo. Y llegó a sentarse. Eso no lo puedo aceptar. No. ¿Cómo vamos a aceptar esa situación? Y el control, ¿y a ustedes quién los controla como sala de lo constitucional? Entonces, ¿vamos a aceptar lo que diga la sala? Desde el punto de vista formal, por supuesto, hay un principio de definitividad, formalmente hablando, en la última instancia. El tema se da en, Por esa misma. va a aplicarse. Por esa Ok, mi- voy a hacer una pausa y te doy la palabra a Marvin. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, continuamos entonces haciendo puntualmente el análisis de esta figura que contempla esta propuesta de reforma a la Constitución, donde están desde luego discutiéndose temas como el caso de la reelección y de estos temas tabúes que en su momento, insisto, ya hizo parte de una aclaración en la que el presidente no estaría dispuesto ni a tener presiones internacionales para llevar a cabo y cambiar estos esquemas relacionados con el matrimonio igualatario, el tema del aborto y por supuesto el tema de la eutanasia. Si me Quería darte la palabra, si me ¿sí? permitís ampliar para explicar un poco por qué la decisión del presidente ha sido correcta. Vamos a ver. En primer lugar, esos, como ustedes han dicho, son temas tabúes para la población porque tenemos una población conservadora.
Y si el presidente manda ese anteproyecto tal cual en esa parte dogmática, va a abrir otro frente de guerra ya con movimientos cristianos, evangélicos, pentecostales, musulmanes, si querés, ¿verdad? Y católicos que están en contra de eso, ¿verdad? Entonces, eso, y es un debate para lo cual sus diputados no están preparados para debatir y sus voceros tampoco están preparados para debatir. Entonces, meterse... ¿Pero por qué subestimas que no están preparados? Solo mirarlos en las comisiones, hombre. O sea, ya con eso te dice, o sea, si saben de historia nacional, no tienen escuela política, ¿crees que van a ir a hablar de género, de aborto, de derechos humanos? No, hombre, no lo van a hacer. Entonces van a acabar quedando más mal de lo que ya quedan algunos. Entonces, para mí lo que ha hecho el presidente es inteligente. Ahora bien, ¿cuál es el reto de las asociaciones? Las feministas, las asociaciones LGBTI, la gente que está a favor de esa ampliación de derechos. Es irse a las comunidades, al pueblo, convencerlos, explicarles, reeducarlos en el tema, ¿verdad? Generar debates a nivel de pueblo. Yo les contaba en la pausa, ¿no? Cuando en la Conferencia Episcopal Española llega a la Armada a hablar con Benedicto XVI porque Zapatero había aprobado el matrimonio gay y la adopción. Entonces, y queremos que usted, Papa, se manifieste contra España. Y entonces Benedicto XVI, que es un tipo muy inteligente, les dice, o sea que aprobaron todo eso, sí, y el pueblo está de acuerdo. Sí, pues sí, las encuestas dicen que la gente está de acuerdo. Entonces eso significa, les digo, hermanos, que ustedes deben de ir a hacer mejor trabajo pastoral con la gente. Y yo no voy a criticar al gobierno, nos vemos, les digo. Entonces eso es lo que tienen que hacer las asociaciones. Para eso, la ayuda que da USAID, pero por ejemplo. Es un debate que tiene que estar a nivel nacional. Pero en el pueblo. Exacto. No en los políticos. No, sí que nadie está hablando de políticos. Porque mira lo que ha hecho Rodolfo Parker siempre con ese tema. El pueblo tiene mejor filosofía que cualquier político. Exacto. Y mira lo que ha hecho Rodolfo Parker con ese tema. Jalar votos a su favor. Hasta hoy eso es lo que él hizo, por ejemplo, que es el que abanderaba esos temas. Ronald. Miren, estos son temas realmente escabrosos. Obviamente nosotros como analistas políticos tenemos la obligación de debatirlos, de presentárselos al pueblo, para que el pueblo tenga todos los elementos de juicio posibles para tomar sus decisiones. Yo creería que toda esta parte dogmática habría que discutirla aquí en el panel, hacer un programa, Ernesto, para discutirlo aquí abiertamente, para que el pueblo vea cuáles son las aristas, cuál es la discusión que puede andar alrededor de esto. Yo, igual que Julio, yo soy un hombre pro vida, ¿verdad? Yo soy católico, apostólico y salvadoreño, ¿verdad? Siempre he sido pro vida. Lo discutíamos con el cardenal Rosa Chávez, que me decía que por qué decía que era salvadoreño, y le dije que yo no era romano. Yo no, yo soy salvadoreño, santadeco, ¿verdad? Entonces... Nadie es perfecto, ¿no? Y le decía a él lo mismo, que él tampoco era romano, ¿verdad? Por supuesto que le daba risa, pues, pero es cierto. Pero hay debates que hay que traerlos a la mesa. Mire, por ejemplo, cuando hablan del aborto, el proyecto de constitución no habla de aborto. No habla de aborto, habla de igualar los derechos de la mujer, que ahí lo ponen como la gestante y el feto. Y cuando yo preguntaba, mire, ¿qué es esto? Pues porque yo me fui a preguntar directo qué me querían decir con eso. Ah, bueno, es que hay que elevar los derechos de la mujer, también los derechos de la mujer. Igualarlos. A los del feto. Hay que elevarlos para igualarlos a los del feto. Por ejemplo, una mujer embarazada de 3 meses y le descubren cáncer y hay que ponerle radiación y obviamente eso va a matar al feto. O sea que obviamente, ¿qué van a hacer? ¿Quién va a decidir sobre eso? Porque se puede salvar la vida de la mujer, ¿verdad? A esa edad, en ese momento. Pero entonces eso ya no es un problema religioso, ya no es un problema de ética, ya no es un problema de moral, ya no es un problema de nosotros, es un problema médico, es un problema biológico. La medicina, la ciencia tiene que decirle a la gente, pero la mujer tiene derechos. El problema de los conservadores, Julio, de ustedes, es precisamente que... ¿De ustedes? Sí, de los conservadores. Mucha honra. Es el hecho, no, sí, está bien. Es el problema de que el tema del aborto va a ser un tema penal, va a ser un tema religioso, va a ser un tema moral o va a ser un tema médico.
Si lo llevamos al terreno médico, es efectivamente. Sí, no, pero cuando el tema de la legalización. El problema es que cuando lo planteas el tema del aborto, ya lo estás etiquetando. Sí, ya lo etiquetaste, y ese no es el tema. Permíteme, pero es que ese no es el tema como está planteado en la Constitución, en la reforma. Ahí lo que se está haciendo es igualar los derechos de la mujer a los del feto, cosa que me parece correcta. Es más, actualmente, Tania lo saben los abogados, que desde el punto de vista civil hay otra concepción, porque estamos hablando en el tema de las herencias, ¿verdad? Que ¿cómo se concibe el derecho a esto? Cuando el feto está separado totalmente del vientre de la madre. Es otra concepción que tienen en este momento. Y eso hay que discutirlo. El tema pero si lo etiquetamos ya como aborto, entonces ya lo matamos. Que no nos te lo estamos hablando, yo me dije de antemano para que no se interpretara. Yo soy pro vida. Pero eso no te debe de cerrar a una discusión amplia de todos los temas, que es lo que le hace falta a este país, discutir. Exacto, el tema de de las drogas. O sea, ¿la droga va a ser un problema penal o va a ser un tema de salud pública? El tema de la eutanasia. Salud pública, totalmente. Claro, entonces, cuando vos te enfermas, no te meten preso, ¿no? El te tienen que llevar a un hospital, no a la cárcel. Aquí meten preso a la gente y están enfermos. Aquí todo es prohibir, porque los conservadores creen que prohibiendo las cosas ya no pasan. No, esa es tu interpretación. No todos lo han prohibido. Lo que pasa es que hay límites. Por ejemplo, cuando vos llegas al tema del matrimonio, sabemos que el matrimonio, ¿verdad?, tiene como principal función la base de la familia. No lo digo yo. Ese es el fundamento. Esa es una visión religiosa. No religiosa. ¿Y las parejas que no pueden tener hijos? Bueno, los que son infértiles. Pero entonces vos me estás diciendo ¿Esos no son familia? No, ¿cómo no? Pero esa es una excepción. Vos querés regular. La ley es para las excepciones. Ok, Tania, te doy la palabra cuando regresemos. ¿Sabe qué les voy a proponer para evitar y ordenar un poquito más este punto de vista que cada quien tiene y de la forma como lo quiere asimilar? Es que hagamos un programa puntualmente con esos temas el próximo viernes. Tenés razón. Y de ahí no nos correcto, salimos. y vemos la parte dogmática. Y ahí vemos la parte dogmática. Sí, importantísimo. Ok, Tania, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Vamos a la pausa y regreso contigo. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente. Vamos a correr contra el tiempo para hacer un análisis casi concluyente de este tema que hemos logrado desarrollar a lo largo de esta hora y media y que de alguna manera, insisto, lo que buscamos es proponerle a usted siempre los diferentes puntos de vista por parte de nuestros panelistas para que usted pueda enriquecer su propio criterio, ¿verdad? A efecto de que este se convierta en un elemento importante a la hora de construir su propia lectura de los temas que aquí abordamos. Tania, tienes la palabra a manera de ir cerrando ya nuestra conversación este día. Gracias. Me gustaría que quede el mensaje de lo que pasó el 15 de septiembre. Es un mensaje para todos desde la perspectiva que se vea y en especial, como analizamos siempre el ámbito político y político partidario, que tomen su parte cada quien, que es de partidos o no de partidos, porque fue un mensaje para diferentes instituciones, fue un mensaje para la Corte, fue un mensaje para el gobierno, fue un mensaje para la Fiscalía, fue un mensaje para la Asamblea Legislativa. Cada quien tiene que hacer un análisis. En el caso de Fiscalía, yo creo que ya es momento que eduquemos diferente a la población, que no crean que meter preso es la opción 1 y que tenemos que estar satisfechos con eso, porque luego vienen las decepciones, como hemos visto, que han salido en el caso de Azocambio, el tema de la jurisprudencia que dice Lic Valdivieso a nivel centroamericano con la resolución del doctor Quijano, que me parece que no es lo que dice nuestro texto constitucional ni tampoco el tratado constitutivo del Parlacen, pero es lo que dice en interpretación la Corte Centroamericana, en el caso de Fiscalía, que solo, como decimos en El Salvador, solo dice detener y detener y detener. Si el derecho penal es última ratio, la población debe entender que es la última instancia, pero aquí se usa como primera instancia, se detiene, después se investiga y a veces no se fundamenta y no están justificadas las detenciones y pasa lo que está pasando ahora. Si cuando las personas tienen arraigo, verdaderamente arraigo comprobado,
no se deben detener, así sea Juan Pueblo o así sea Juan con un apellido rimbombante. Se llama presunción de inocencia, se llama debido proceso y tenemos que aprender a entenderlo así, no con esa intolerancia que nos están metiendo en la cabeza. Si vos defendés esto sos malo y si no lo defendés, o si lo defendés sos bueno y si no lo defendés sos malo. Hay más que eso, hay más atrás y tenemos que aprender a verlo y a entenderlo y a aceptarlo. Y sobre todo, cuando se necesitan cambios, hay que apoyarlos de una manera coherente y sobre todo respetuosa. Ese es el mensaje. Ok, Julio. Bueno, yo siempre he creído que hay que defender principios, no personas. Correcto. Y en ese orden de ideas debemos de defender el debido proceso, la presunción de inocencia y el trato de la presunción de inocencia. Creo que lo que pasó el 15 de septiembre es un mensaje, es un punto de inflexión que deberán de analizarse toda la sociedad entera, el gobierno, las instituciones, porque es un mensaje que están mandando la población. Si no se entiende que en política es la forma de expresarse, es cuando no encuentran otra forma de hacerlo, van a tener más gente en la calle. Siento que este es el momento de llamarlos a todos. No por el hecho que defendamos un principio, estamos a favor de algo. Aquí se ha tratado de transversar opiniones, sacan fuera de contexto las situaciones y eso no. Este país merece volver otra vez a encauzarse bajo el Estado de Derecho. De lo contrario, nadie va a estar aquí. Y me gustó, que lástima que no tuvimos la oportunidad, ver esa cantidad de jueces en la calle defendiendo la legalidad, porque eran ustedes los llamados. Si ustedes no pueden defenderse ustedes mismos, y cómo los ciudadanos que estamos al amparo de ustedes pretendían que hacerlo. Bueno, ayer emitieron un comunicado, sí, o circuló un comunicado en el que dijeron que ellos iban a hacer valer y cumplir la ley y que ya no iban a tener presiones de nada. Eso es lo que aspira el ciudadano, pues, si a ellos les toca aplicar la ley. Sí. Pero ¿qué hubiese pasado si los jueces se hubieran pronunciado el 1 de mayo? ¿Qué es lo que hubiera pasado? Ahora, ¿por qué? Porque los tocaron, como muy bien lo dijo un juez que tuviste tú aquí. Sí, creo que el juez Durán. Ahí circuló esa información muy ayer. Muy valientemente ha hecho una exposición el juez Durán de todo lo que en realidad está. Así es que yo creo que es de reflexión, ¿verdad? Ustedes son los garantes de la legalidad de este país, de la libertad de los ciudadanos y espero que no los defrauden porque la historia los va a juzgar en un momento determinado. Ronald, conclusiones. Miren, aquí se ha dicho mucho de eso de los jueces, que por qué no actuaron el 1 de mayo, y es correcto, pero lo importante es que ya están actuando. Yo los vi, yo estuve con ellos, ahí estaban todos, estaban sus familiares, ahí estaba toda la gente. Lo importante es que hoy ya están, que ya tomaron conciencia, porque el hecho que no hayan tenido la conciencia clara el 1 de mayo, pero el hecho que la tomen ahora, eso salva la situación pasada, por supuesto. Y al gobierno, pues decirles, este es un punto de inflexión, señores. La voz del pueblo es la voz de Dios y Dios habló el 15 de septiembre en este país. Si no escuchan la voz del pueblo, terminarán mal. El miércoles, yo quisiera hacer una conclusión en relación quizás a lo que sucedió a los organizadores del miércoles, ¿no? Del desfile, o la marcha más bien, ¿no? Lo que pasó el miércoles fue una acción ciudadana. Hoy es el momento de avanzar a un movimiento político, no a ser un partido político, porque ya vimos que cuando los movimientos se vuelven partidos políticos se corrompen, caen en los mismos vicios que han tenido todos los partidos políticos. La opción de que el miércoles nació la nueva oposición, tanto al presidente Bukele como a Nuevas Ideas, para las elecciones del 2024, demanda que ustedes aterricen en algo. Esa acción que debe de irse extendiendo a los departamentos, ¿verdad?, debe de convertirse en un movimiento político y comenzar a pensar que deben de ser una opción para la gente en las elecciones del 2024. Yo veo ahí figuras que pueden llegar a la Asamblea Legislativa. Veo ahí figuras que pueden sustituir a la oposición que está ahorita formalmente en la Asamblea Legislativa. El reto es que lo de ayer, lo del miércoles, no solamente se quede el miércoles, bueno, es el banderillazo de salida y tienen ese gran reto de convertirse en movimiento político. Es parte de nuestra misión de llevarles a ustedes, como siempre, temas importantes de análisis, como lo hemos hecho este día.
tome usted su propia lectura, desde la experiencia que tiene, para poder construir la radiografía de país. Gracias a los cuatro, muchísimas gracias a ustedes. Nos vemos, nos escuchamos hoy, por cierto, 6 de la tarde, también tengo 7 de la noche programa de radio. Y por supuesto, el día lunes siempre a las 6:30. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.